Tradicionalmente se ha condenado la homosexualidad en México y aparentemente, hacia final del siglo, esta condena ha empezado a cambiar en algunas ciudades. Bienvenidos a una edición más de Culturas en Movimiento, en esta ocasión con el tema la homosexualidad. Los homosexuales han sido tradicionalmente objetos del escarnio, de la hilaridad y de la condena social. Actualmente se habla de la apertura, del reconocimiento de los derechos humanos de los distintos sectores de la sociedad. ¿Esto beneficia al sector de los homosexuales? Para hablar sobre este tema hemos invitado a Max Mejía, director editorial del periódico Frontera Gay, que es órgano de información del Frente Internacional por las Garantías Humanas en Tijuana. Primero que nada, Max, muchas gracias por haber aceptado la invitación de participar en un programa de Culturas en Movimiento. Y la primera pregunta que se me ocurre hacerte es, ante esta coyuntura de reivindicaciones de los distintos derechos de los sectores de la sociedad, ¿los homosexuales se ven beneficiados por estos movimientos de reivindicación de los derechos humanos? ¿O continúa en la actualidad la condena social, el escarnio del cual hablábamos al principio de este programa? Bueno, hay las dos cosas, pero creo que la parte que nos gusta mucho a la gente gay es los cambios favorables que ha habido, porque sí, definitivamente es muy distinta la situación en la actualidad. Creo que la gente es mucho más abierta a hablar sobre homosexualidad, ya no les causa tanto escándalo como en el principio, que era mucho como, ¿cómo homosexuales? ¿Por qué son homosexuales? O siempre como tratando un poco de seguir exagerando el señalamiento y marcando quién es y de dónde se mueven de aquí para allá y dónde viven, sí, en las orillas de la sociedad y por ahí en lo peorcito de la sociedad. Creo que ahora la gente ya sabe que somos un grupo más, un grupo diferente en cuanto a nuestras formas en cuanto a nuestra preferencia sexual simplemente, pero que no nos falta nada ni nos sobra nada como a otros individuos. Entonces, en ese sentido, sí es muy favorable que la gente ya esté abierta a escuchar otras opiniones y a hablar con nosotros. El hecho de que yo esté ahora, por ejemplo, en un programa de televisión hablando contigo y hablando con la gente, pues es obvio que es porque la gente está interesada en que nosotros hablemos, y creo que eso ha sido muy importante, poder hablar nosotros como homosexuales, que no fueran los otros los que hablaban sobre nosotros, sino nosotros mismos. Sí, muchos de nosotros no sabemos que desde los años 60, clínicamente, se ha establecido a la homosexualidad no como una conducta social desviada, sino como una opción social. Muchos de nosotros desconocíamos esto. Esto quiere decir que la mayor parte de la gente, la sociedad en general, continúa con esta condena social hacia los homosexuales. Bueno, es verdad lo que tú dices. Efectivamente bueno, te puedo hablar de tú, perdón. Claro que sí. Se ha establecido por parte de la psiquiatría y de la medicina, ya no la consideran una patología, una desviación. Pero creo que al mismo tiempo sigue existiendo una presión social y un señalamiento específico por el hecho de serlo. Y obviamente que algo hay mucho pues de condena social. Sí es más fácil decir, es como dicen sobre el pobre, ¿no? Cuando lo que en el pobre es vicio, en el
rico es virtud. Igual cuando se refieren a nosotros, siempre hay mayor tentación de decir ellos son, por eso son. Cuando se trata de reportar problemas que hay entre nosotros, porque obviamente entre nosotros hay buenos y malos y gente de todo tipo, ¿verdad? Es normal como todo. Pero los medios de información, por ejemplo, los periódicos amarillistas tienden luego a resaltar, no, que crimen entre homosexuales, y entonces la gente dice, bueno, pues sí es porque son homosexuales, entonces es natural que ocurran estas cosas. Así es. Los homosexuales han sido considerados, han sido señalados por la sociedad en su conjunto y han sido situados en una situación, en una posición marginal. A mí me gustaría preguntarte, Max, para aquella persona que reconoce explícitamente su situación, su sexualidad, su homosexualidad, ¿qué perjuicios, qué problemas le acarrean en el ámbito de su vida familiar y en el ámbito de su vida social? Sino una persona que reconoce explícitamente su sexualidad, su homosexualidad. Bueno, es obvio que no es fácil. Yo creo que la mayoría de los homosexuales y las lesbianas en este país no es gratuito que estén encerrados, vivan de alguna manera en la clandestinidad, por el temor razonable, porque es muy razonable el temor al rechazo, el temor a que en la familia no se vaya a aceptar, o el solo hecho de que un día tiene uno que plantearlo y pues se va a encontrar con el asombro de tus seres queridos y de la gente que te rodea, y en el trabajo y donde quiera. Entonces pues uno se reprime mejor y dice, no, mejor lo sigo haciendo calladamente, discretamente para que nadie sepa. Y bueno, tienen toda la razón del mundo porque es muy difícil poder dar la cara abiertamente. Sin embargo, yo creo que habemos mucha gente que le hemos dado, por la influencia de los movimientos homosexuales de liberación en el mundo, específicamente en Estados Unidos, la influencia sobre México, y a partir de finales de los 70s en México en concreto ha surgido un movimiento de liberación homosexual y mucha gente hemos dado la cara. Yo estoy entre ellos, desde el principio he estado entre las gentes que hemos dado la cara. No te quiero decir que fue muy fácil tomar la decisión. Yo me acuerdo que un día antes de que íbamos a aparecer en un evento público, donde pues íbamos a decir, bueno, yo ante los compañeros de la escuela, ante mi familia, ante todo el mundo, esa persona que vieron siempre en la familia, o tu hermano, su hijo, su compañero de la escuela, ¿no? Es homosexual y lo está diciendo que es homosexual. Me tomó mucho trabajo y te aseguro que no dormí bien la noche anterior. Y pensé mucho, pero definitivamente tomé la decisión de hacerlo porque yo creo que es muy importante dar ese paso. Es también mucha cuestión de honestidad contigo mismo y de hablar en claro con la gente, con la sociedad. Y cuando lo hice, te quiero decir que el resultado ha sido mucho más favorable. Es verdad que no da mucho prestigio hablar, no da mucho prestigio social el que uno esté hablando de homosexualidad abiertamente, pero al mismo tiempo, en el fondo, la gente también aprende a reconocer la honestidad personal. Y yo creo que es muy importante, uno se siente muy a gusto. En términos inmediatos, ¿se trajo algún problema reconocer abiertamente tu homosexualidad? No, realmente no. O sea, afortunadamente mi familia tuvo una reacción un poco, pues, de asombro, pero valió con que lo habláramos, con que yo lo hablara. Yo soy muy claro para las cosas, entonces, después de que me callé tanto tiempo, ahora tengo que ser claro, no tengo por qué seguirme callando. Entonces, ahora lo hablaba, cuando hubo asombro, cuando hubo alguna actitud de que, o cuando me insistían, ¿y cuándo te vas a casar? Y esto, y vuelve otra vez todo ese tipo de preguntas. A partir de que dejé claro, miren, lo que pasa es que mi vida es distinta, y yo he escogido una vida distinta, y así como yo respeto la vida de ustedes que han escogido, yo quiero que respeten la mía. Es tan sencillo como eso, no hay más discusión, no hay más pleito, y a partir de entonces, o sea, realmente la actitud de mi familia fue muy favorable, la mayoría aceptó con buen grado, me respeta mucho, yo lo respeto mucho. Y ya que tocas el punto de la conformación de la pareja entre los homosexuales, hemos sabido recientemente que en Estados Unidos, concretamente, me parece que en el estado de California, se ha legalizado la conformación de la pareja homosexual. ¿Tú consideras que esto es un avance, es algo positivo en la legislación de aquel país, que deba de ser retomado en la legislación de México, de nuestro país?
Bueno, en concreto la legalización de la pareja, o sea, de los derechos de la pareja, para que no haya confusión. La legalización de los derechos de la pareja en general, sean heterosexuales, homosexuales o X. En la ciudad de San Francisco fue la legalización, no en todos los Estados Unidos. En realidad en Estados Unidos hay avances muy importantes en ciudades como San Francisco o en Nueva York o en Los Ángeles, pero también hay que saber que en Estados Unidos hay situaciones muy atrasadas, muy complicadas en otros estados de la República. Entonces, en ese sentido, o sea, solamente aclarando, ¿no? Por otro lado, yo creo que las aportaciones que tiene la comunidad gay de Estados Unidos son muy importantes en términos de que podemos nosotros ubicarnos respecto de una serie de derechos que podemos hacer tangibles, o sea, que podemos pelear por ellos como ciudadanos, como individuos, como seres humanos, ¿no? Entonces yo creo que esta cuestión de la pareja doméstica sí es una cuestión importante, pero no creo yo que tenga una traducción muy inmediata en México, puesto que yo creo que estamos un poquito nosotros más retrasados respecto de ese reloj. Creo que lo que tenemos que hacer son cuestiones más inmediatas y más urgentes, como es la cuestión de que se nos reconozca nuestra existencia civil como individuos. Es decir, hasta la fecha es verdad que en México la legalidad es un ámbito bastante pantanoso. Si uno va a la Constitución no dice para nada, no habla para nada de homosexuales, ni la condena ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario, es decir, no existimos. Pero tampoco en el Código Penal, sin embargo, sí existimos. En el Código Penal se habla de los delitos como ataques a la moral pública. Entonces, son cuestiones muy abstractas que tienen que ver con la época del porfirismo en México y que definitivamente somos una ciudad mucho más vital, mucho más moderna. La gente que me está oyendo, estoy totalmente convencido de que ella está de acuerdo conmigo que ahora hablamos de distinto modo las cosas, que ya no vivimos en aquel pasado. Entonces, es obvio que las leyes tienen que cambiar, o sea, primero tenemos que cambiar este tipo de leyes como el Código Penal y tenemos que hacer avanzar, que se nos reconozca real, que se nos garanticen nuestros derechos, que se nos garanticen, de que no es posible de que cuando uno quiere defenderse no puede ir a ningún lado, porque sucede que si va uno a la policía porque lo ultrajan a uno, pues la policía resulta que la toma contra uno, porque uno es, dicen, mañoso o es desviado o sea, casi puros parámetros parecidos a la criminalidad, ¿no? Entonces, bueno, esa es la evidencia de que no hay una legalidad muy clara respecto de nosotros. Yo creo que sería muy importante dar esos pasos y obviamente dentro de esos pasos también están los derechos de nosotros como pareja, porque igual como los heterosexuales, pues tenemos parejas, ¿verdad? Y nos relacionamos con nuestra pareja y necesitamos tener derechos. Por ejemplo, las personas, sobre todo, las personas que se enfrentan al problema del SIDA, a problemas de la salud, requieren tener una protección en términos de las instituciones médicas. Sería muy bonito, no solamente importante jurídicamente, sino políticamente, sino también sería muy bonito que las instituciones como médicas del Estado, como el Seguro Social, pudieran garantizar la atención médica a las parejas de nosotros, igual como se las garantizan a los esposos, a las esposas de los esposos, o etcétera, ¿no? A los miembros de un matrimonio heterosexual. O sea, todos iguales, ¿no? Simplemente. Y ya que tocas el punto, el tema del SIDA, que a cualquier persona del público, al momento de hablar de homosexualidad, le viene a la mente precisamente el problema del SIDA, existen enfermedades venéreas que proliferan con mucha mayor rapidez por la práctica de este tipo de sexualidad, por la práctica de costumbres homosexuales, o sea, concretamente el caso del SIDA. ¿Cuáles prácticas? O sea, la práctica de este tipo de sexualidad, de la homosexualidad, permite la proliferación de cierto tipo de enfermedades, concretamente del SIDA. Bueno, no, yo creo que el hecho de que, más bien lo que facilita la proliferación es el hecho de nuestra marginación y de que por la marginación nos encerramos muy fácil, somos encerrados muy fácilmente como grupo y en esa medida circulan más rápidamente todo tipo de problemas.
Entonces no es un problema de nuestras prácticas, porque nosotros no hacemos ni más ni menos que lo que hacen los heterosexuales. En la cama hacemos exactamente lo mismo, en nuestras relaciones amorosas hacemos exactamente lo mismo, a veces lo hacemos muy bien, con mucha creatividad, con mucha arte, muchas artes, pero a veces lo hacemos muy mal y metemos la pata igual en lo sexual o en lo amoroso. Somos personas comunes y corrientes, en ese sentido no hacemos ni más ni menos que los heterosexuales. De tal manera que el problema no es las prácticas, el problema es que somos encerrados. Entonces, al ser encerrados es obvio, cualquier grupo encerrado, es obvio que en su interior se tienden a reproducir más rápidamente todo tipo de problemas. En particular el SIDA, por eso circuló más rápidamente en un principio entre los homosexuales. Sin embargo, en la actualidad, como todos sabemos, y la misma opinión pública sabe, el SIDA no es un problema, ni fue un problema que afectara solamente a homosexuales, ni es un problema que afecta solamente a homosexuales, es un problema que tiene que ver con la sexualidad. Y entonces, en ese sentido, ahora se sabe, e incluso las instituciones médicas gubernamentales entienden esta cuestión de que hay que empezar ahora a caminar en sentido contrario, porque al principio todo mundo, menos nosotros, hicieron honor a esa idea de que el problema del SIDA era un problema de los homosexuales. Entonces nos consideraron grupos de alto riesgo. Y a partir de ahí todo se empezó a hacer. Pero bueno, o sea, de ahí nos condenaron, se estableció la condena de que éramos nosotros los responsables del SIDA, y ahora se tiene que quitar. La misma gente de gobierno está planteando esta cuestión y está viendo la necesidad de desestigmatizar los grupos de riesgo, es decir, ahora de hacer una educación realmente para todos, porque el problema sucede que no es solamente para los homosexuales, sino para cualquier persona. Ciertamente, la marginación o la condena hacia los homosexuales no únicamente parte del conjunto de la sociedad, sino también esta se refleja en cierto tipo de reglamentos, en cierto tipo de legislaciones, como la que recientemente hemos tenido conocimiento, se trataba de establecer en Ensenada, no sé si finalmente se logró establecer, en relación a la forma de vestir de los homosexuales en la calle. Algo así decía la legislación, en el sentido de penalizar a formas escandalosas de vestir, refiriéndose exclusivamente a los homosexuales o aparentemente nada más a los homosexuales. Yo recuerdo que cuando esto ocurrió, cuando salieron estas declaraciones en el periódico, muchos de nosotros pensamos, bueno, ¿y qué va a ocurrir con algunas personas que no son homosexuales y que visten escandalosamente en la calle? Y sobre todo en Tijuana. O con los ejecutivos. Sobre todo en Tijuana o sobre todo en Ensenada. No sé si tú supiste acerca de este... Sí, claro. Sí, mira, este punto del travestismo, de las formas del travestismo y de las formas de vestir, que obviamente hay que aclarar, travestismo no es lo mismo que homosexualidad. El travestismo es una opción cultural que tiene que ver con lo que me gusta ponerme y cómo me gusta lucir. Es obvio que también que muchos homosexuales, tienden a resaltar su imagen, una imagen estereotipada, un estereotipo, porque también es una forma de decir aquí estoy, es la única forma que me dejan, pues es la única forma que adopto, ¿no? Entonces, entre más evidente sea, mejor, porque así me localizan como lo que soy yo, y si me van a rechazar, que me rechacen, y si me van a aceptar, que me acepten como soy. Creo que es una cuestión cultural que muchas veces se presta también a que ciertas autoridades muy aldeanas, porque es una visión muy aldeana la cuestión de no respetar la diversidad, sobre todo yo creo que tiene que ver con ciudades muy regidas por criterios municipales muy anticuados. Creo que incluso en Tijuana es distinto por el mismo tipo de población. Creo que la gente está más acostumbrada a ver diversidad de apariencias. Pueden ver a una persona vestida de ejecutivo, que también es un uniforme, ¿no? Pueden ver una persona vestida de ejecutivo que también es un uniforme, o los sacerdotes, también son uniformes, ¿no? Y pueden ver también a una persona vestida muy delicadamente, como se dice, ¿no? O pueden ver a una persona, a un travesti, o pueden ver a una prostituta, ¿no?, en la calle, y no hay mucho escándalo. O sea, la gente se va acostumbrando a la diversidad de imágenes. Creo que el problema es cuando es en las comunidades más cerradas, cerradas, sí, donde hay menos movimiento de la población,
creo que es donde ocurre esa visión muy limitada, aunque también yo quiero respetar a la opinión pública, porque yo creo que muchas veces no es cuestión de la opinión pública, yo creo que muchas veces es lo que supone el administrador de la justicia. Yo creo que a veces supone es que a la gente, voy a quedar bien con la gente si hago esto en contra de los travestis, porque seguramente nadie acepta a los travestis, pero no se da cuenta de que mucha gente va a los concursos de travestis desde hace como 10 años, ¿no? Más o menos. Los concursos de travestis son algo de lo más generalizado, y es algo de lo más famoso. Creo que los shows más importantes de todos estos años han sido los de travestis. Entonces, bueno, todo el mundo está ansioso por ir a los shows travestis, y la gente yo creo que no le hace el feo a eventos de este tipo, ¿no? Se divierte bastante y lo toma con bastante naturalidad. Yo creo que también muchas veces es la mentalidad de quienes administran la justicia y que creen que lo que piensan ellos es lo que piensa la demás gente. Por último, Max, me gustaría que como participante del Frente Internacional por las Garantías Humanas en Tijuana, concretamente como miembro del movimiento homosexual en México, nos dijeras de manera breve cuáles son los objetivos de este movimiento homosexual en México. Bueno, mira, los objetivos fundamentalmente es lograr nuestros derechos civiles, como nuestros derechos humanos, ser reconocidos, lo que yo decía hace rato sobre la importancia de que sean concretos, de que se nos garantice realmente, de que no se nos haga menos. ¿La lucha del movimiento homosexual está vinculada a la lucha de otros grupos políticos? De todos los grupos sociales que han sufrido represión, marginación, de todos. Creo que nosotros tenemos que reconocernos junto a todos los que han tenido problemas en la sociedad, y creo que nosotros somos los primeros en que tenemos que reivindicar los derechos de todos. Las mujeres en especial nos merecen bastante atención. Creemos que las mujeres son un grupo bastante oprimido, y creo que los indígenas en este país también, a pesar de que es nuestro pasado indígena y todo, creo que nosotros como Movimiento de Liberación Homosexual somos los primeros en que hemos tratado de estar al frente con toda la gente, oyendo y tratando de avanzar. Nuestros derechos no somos gente pues sectaria que nada más lo nuestro y ya no. No, queremos que se establezcan nuestros derechos civiles como personas dentro de la sociedad junto a todos los demás derechos, ¿no? Y en concreto ahorita en este momento estamos planteando toda la cuestión del SIDA, estamos luchando sobre la cuestión, precisamente que se quite el dedo que se termine de quitar el dedo sobre los homosexuales, y queremos ver la televisión, queremos ver los medios de comunicación, queremos ver la escuela, queremos ver que se hable abiertamente sobre la cuestión del SIDA, que se hable abiertamente sobre la cuestión de la sexualidad, no le tengamos miedo, es algo muy importante, es algo muy sano, muy saludable para nuestras personas, poder hablar de lo que siempre hemos callado, de lo que siempre hemos manejado como un secreto. Bien, pues muchas gracias, Max, por haber aceptado venir a conversar con nosotros en esta edición de Culturas en Movimiento. Esta fue la opinión de Max Mejía, quien es director editorial del periódico Frontera Gay del Frente Internacional por las Garantías Humanas en Tijuana. Pero ¿qué opinan los especialistas y la gente en general? Lo invitamos a que vea este interesante reportaje. La homosexualidad es un estilo de vida, una opción sexual, que no debe ser tabú, ni originar marginación social motivada por prejuicios, normas o costumbres. Desde el punto de vista psiquiátrico, desde el punto de vista médico-psiquiátrico, la homosexualidad fue considerada durante muchísimas décadas, muchísimos años, como una enfermedad, como una patología. Existen diversas tendencias clasificadoras con las que tal vez no estemos totalmente de acuerdo, pero que sin embargo nos tenemos que regir por ellas, sobre todo para estudios científicos y cosas así por el estilo. En esas corrientes o tendencias clasificadoras, de un tiempo acá se ha llegado a la conclusión de la gran necesidad, sobre todo sobre estudios sexuales a nivel mundial, de no considerar la homosexualidad como una patología. Eso provocó un cambio total en la manera de cómo el mundo médico, el mundo psicológico y el mundo psiquiátrico abordaban lo que es el fenómeno de la homosexualidad. La homosexualidad como tal es una variante de la expresión sexual del ser humano, o sea, no es una enfermedad, no es una patología, no es una aberración, es simple y sencillamente una manera diferente de manifestar una necesidad sexual o un impulso sexual en el ser humano.
No estoy de acuerdo con la homosexualidad, porque eso se mira muy mal ante la sociedad y pues da una mala imagen. No, señorita, no me diga eso. Si yo tuviera un hijo homosexual, yo lo mataría al maldito. Perdóneme, no me diga eso. No debería de ser un enfrentamiento entre la sociedad y el homosexual. Lo que pasa, y por lo cual sí se torna un enfrentamiento, es que se ve al homosexual como si fuera una epidemia. Y tampoco, por ejemplo, en sus aspectos legales, tienen los mismos derechos que cualquier otra persona. Y no veo yo por qué deba de haber una ley en contra, ¿verdad? Ni tampoco una ley a favor. Definitivamente, leyes específicas que vayan dirigidas en contra del homosexual no existen, y tampoco leyes a favorecerlos. Yo creo que deben de ser considerados como ciudadanos, con ciudadanos que disfrutan de las garantías, de los derechos que otorga la legislación mexicana. No creo yo que sea bueno. No se lo rechaza uno, pero no. Cada quien viva su vida. Eso es contra la ley de Dios, contra todo. Porque nos puede pasar lo que les pasó a Sodoma y Gomorra. No se puede decir exactamente que un niño desde el momento del nacimiento vaya a ser, sea homosexual o vaya a ser homosexual definitivamente, puesto que la conducta esa se va a determinar o se va a expresar hasta que llegue a la etapa de adolescencia o la etapa adulta. O de manera como vas a ejercer tu sexualidad, tiene que ser de una manera libre, honesta, espontánea y totalmente a tu deseo, ¿no? A tu decisión. O sea, cómo ellos van a hacerse en un momento dado, cómo van a buscar en un momento dado tener una experiencia homosexual y que esa experiencia homosexual sea satisfactoria, pues esos son muchísimos factores, ¿no? Factores sociales, factores familiares, factores individuales, son muchísimos factores. Yo al menos, ¿por qué iba a ocupar a un joto si soy hombre? Con todo y que actualmente vivimos la modernidad, la libertad de relación sexual se mantiene al margen de este modo de vida. Sin embargo, hay que recordar que los derechos humanos atañen a todos los individuos, sin distinción de sexo, raza o religión. Bien, pues no nos resta más que agradecer a Max Mejía, quien es director editorial del periódico Frontera Gay del Frente Internacional por las Garantías Humanas en Tijuana. Y a ustedes, amigos, los invitamos a que vean una edición más de Culturas en Movimiento la próxima semana y a la misma hora.